Nos acompaña ya en la mesa de los desayunos Pedro Baños, lo anunciábamos en portada, con este libro. Así se domina el mundo, desvelando las claves del Poder Judicial. Ariel, este es el libro. Pedro Baños, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Como venimos de lo que nos acaba de contar nuestro compañero Víctor, ¿por qué la Unión Europea pone en marcha ahora una defensa al margen de la OTAN? ¿Esto va a mejorar la defensa? Vamos a decir que va a intentar establecer esa defensa europea. De entrada ya no están todos los países de la Unión Europea, de entrada. Y luego, claro, es que ahí hay muchos problemas. El primero es homogeneizar los presupuestos de defensa, porque una cosa es la voluntad de vamos a tener un ejército europeo, que esto se lleva intentando desde hace muchísimas décadas ya, pero luego viene la materialización. ¿Quién va a poner el dinero? ¿Y en qué cantidades? Y luego hay otro tema muy importante. Sobre todo cuando venimos de donde venimos, que en la OTAN ya ha habido lío con eso. ¿Quién pone la...? Efectivamente. Porque al final, ¿qué vamos a hacer? También la Europa de las dos velocidades militares, un grupo de 4 o 5 países que lideren ese mundo militar, porque si lo lideran ellos, el ejército se va a emplear para sus intereses particulares. Porque hay que tener en cuenta que nosotros no somos un supraestado, la Unión Europea. Sigue habiendo multitud de intereses particulares y de entrada somos competidores, enemigos económicos entre nosotros mismos. Y luego hay algo muy importante. Para que una entidad de esta naturaleza, una alianza militar, de verdad sea estable a largo plazo, tiene que tener un enemigo común existencial. Y hoy en día las percepciones de la amenaza son muy diferentes entre los países bálticos, por poner un ejemplo, y los países del sur de Europa. Nosotros estamos pensando en el terrorismo salafista yihadista, cosa que a un estonio o a un eslovaco no le interesa lo más mínimo. Quiere decir, y no solamente eso, Sergio, es que estamos viendo que Europa tiene unos problemas estructurales enormes. Acabamos de ver este fin de semana pasado cómo en Polonia 60.000 ultranacionalistas se manifestaban en contra de la Unión Europea, entre otras cosas por no querer admitir a musulmanes en su territorio. ¿Cómo es posible que ahora estos países que en cierto modo nos estamos desuniendo más que uniendo, de verdad vayamos a tener una defensa común? Bueno, en Así se domina el mundo, se lo digo porque lo pienso, es capaz de explicar cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Y de verdad que se agradece mucho. Y una de ellas intenta responder en todo el libro, y pues la pregunto directamente. Mira, bueno, pues leas el libro, ya no lo hemos leído, pero ¿cómo se domina el mundo y quién domina el mundo? ¿Quién domina el mundo? Hoy por hoy, el gran actor internacional indiscutible sigue siendo Estados Unidos. Pero es una potencia en declive, que por cierto, históricamente se demuestra que son las más peligrosas, porque tiene grandes competidores que cada vez le hacen una competencia mayor. Básicamente China, sobre todo en el aspecto hoy por hoy económico, pero también, por otro lado, Rusia en el aspecto principalmente militar, además de también económico. Porque, entre otras cosas, hay una guerra económica, pero no latente, una guerra económica abierta, manifiesta, entre estas 3 potencias principalmente, entre otras cosas porque tanto China como Rusia pretenden acabar con la hegemonía del dólar, algo que bajo ningún concepto puede permitir Estados Unidos, y ya todo el que lo ha intentado a lo largo de los últimos años ha acabado mal. Pero además de eso, ¿cómo lo intenta? Pues efectivamente a través de la economía, a través de los servicios de inteligencia, de la diplomacia opaca y, por supuesto, cada vez más en el nuevo escenario de confrontación que tenemos actualmente, que es el ciberespacio. Bueno, al margen de que cuenta algo que me pareció muy interesante, que es las 5, creo que son 5, si no me equivoco, 5 familias que controlan la economía mundial. De verdad, 5, los Rothschild, la Casa Saud, la familia estadounidense Walton, la familia Koch y la familia Mars. ¿Esas 5 familias sirven para explicar quién controla la economía del mundo? En cierto modo. Los Rothschild, claro, es que estamos hablando del sionismo internacional, que controla los medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación principales, incluyendo Hollywood, incluyendo las películas que tanta influencia tienen en todo el mundo, y que tienen intereses bancarios absolutamente en todo el planeta. Y cuando hablamos de la Casa Saud, estamos hablando de la familia real el saudí. Es verdad que son muchos miembros, son unos 7.000 en su versión más amplia, pero que es que tienen un poder económico gigantesco, y eso les permite controlar, manipular a periodistas y a medios de comunicación. Arabia Saudí, que al final Arabia Saudí es la Casa Saud, porque es curioso que es el único país del mundo que el nombre del país es de la monarquía reinante. Tiene una capacidad, como digo, de influencia gigantesca, y de hecho ahora mismo estamos viendo un lavado de imagen
que claramente está dirigido por algunas de las mejores empresas de comunicación del mundo, porque Arabia Saudí gasta millones todos los meses precisamente en ese lavado de imagen. Tanto es así, Sergio, que ahí me contó un alto directivo de una cadena pública europea, que durante años en Europa estaba prohibido hablar en las televisiones públicas mal de Arabia Saudí, para que veamos el poder que tiene. Y Arabia Saudí, por ejemplo, está dentro del Consejo Permanente del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, que muy poca gente sabe, que hay solo un país que tiene derecho de veto, que es Estados Unidos, y que en cierto modo también le sirve para controlar la economía europea, porque está dentro del Fondo Monetario Internacional, está dentro de la Troika, para que veamos cómo el tema económico es tan sumamente importante. Como ven, todo esto es muy complejo, pero de verdad que leyendo a Pedro Baños uno entiende muchas cosas. Por ejemplo, no sé, hay una cosa un capítulo, creo que es el último, que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, que es, a ver, ¿qué tienen que ver los pecados capitales con el modo en el que se gestionan las relaciones de poder en el mundo? Para empezar, ¿es verdad que podemos entenderlo desde estas bajas pasiones del ser humano, el egoísmo, la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia? Totalmente, Sergio. Al final, lo que manda es el hombre. Aunque ahora que estemos yendo hacia la robotización y que se crea que con eso vamos a tener una civilización universal, siempre habrá un hombre que domine esa robotización. Y por lo tanto lo que va a pretender es imponerse sobre los demás. Y lo hace por esas ambiciones humanas, por esa ambición de poder, de controlar, de influir, de dirigir los destinos del prójimo. Y eso no va a cambiar nunca. Aunque parezca mentira, hoy en día también hay intereses ideológicos dentro del mundo. Hay una corriente conservadora que intenta imponerse, que está encabezada por Putin y por Trump, por ambos dos, conservadora en el mundo, y por otro lado existen también una corriente ultraliberal, en algunos casos liderada, por ejemplo, por el gran multimillonario George Soros, que intenta también hacer su labor. Y al final no son más que, como pongo ahí, la estrategia del quítate tú para ponerme yo. A ver cómo quitamos a los demás para lograr que sea mi ideología la que reine en todo el mundo, la que domine el mundo y, por lo tanto, domine a todos los ciudadanos. Pero, por ejemplo, hay ejemplos concretos, guerras entre países que se pueden explicar por la lujuria. Ahí tenemos las guerras que lanzó Bill Clinton en su momento para ocultar sus muchos escándalos sexuales, porque no solamente fue con Mónica Lewinsky, hubo muchos más escándalos sexuales que se taparon a Bill Clinton porque en aquel momento interesaba. Por cierto, cuando no ha interesado, como el escándalo de Strauss-Kahn, que había interés, porque también quería atacar en cierta manera la hegemonía del dólar, inmediatamente se le buscó una forma para desentronarle, por así decirlo. Y tenemos el caso de David Petraeus, el director de la CIA, en 2012, que se le saca un escándalo con una periodista que había tenido un affair sexual. Si aquello se hubiera querido tapar, no nos hubiéramos enterado ninguno. Cuando hay interés, porque también había un interés muy concreto en este caso, pues se saca a la luz para quitar a la gente del poder. Usted dice, el mundo es como un patio de un colegio. ¿Esto lo escribió antes o después de escuchar a Donald Trump y Kim Jong-un? ¿O durante? Mientras. Pues durante. Muchas veces es verdad. Al final, lo que quiero decir que es como un patio del colegio, está el matoncillo del momento, en este caso el poderoso Estados Unidos, que tiene su corte, sus seguidores, sus adlátares. Muchas veces son los vasallos, los títeres, que son países completos, que simplemente hacen lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos decide intervenir en Afganistán después de los atentados de las Torres Gemelas y hay muchos países que van a Afganistán y dicen, ¿y por qué vamos? Pues todavía, después de 16 años más tarde, me gustaría que alguno me lo explicara para qué hemos ido, para declarar el desastre más absoluto y no conseguir, por cierto, ninguno de los objetivos que se habían propuesto. Pero hay otros países que se quieren mantener al margen, como en el patio del colegio, que ellos prefieren, si todos los niños juegan al fútbol, pues hay alguno que prefiere jugar al voleibol o jugar a las canicas. Y es el que se queda al margen y que muchas veces es el objetivo de todas las burlas, y es el objetivo en el plano geopolítico de las iras de los demás países. Y estaríamos hablando de Corea del Norte. Decimos, ¿por qué Corea del Norte? Pues que Corea del Norte quiere mantenerse al margen, es el único que quiere sobrevivir su sistema. No estamos hablando de que sea bueno ni que sea malo, no vamos a justificar ninguna actitud, ni ninguna ideología, pero quiere vivir al margen de este patio geopolítico que es el mundo. Creo que voy a abrir la mesa porque veo que están todas con muchas ganas de hacer preguntas, pero antes una que, porque estamos hablando de geoestrategia, geopolítica, y a veces parece que es algo que nos pilla muy lejos. Llevamos semanas, meses hablando de Cataluña, del conflicto de Cataluña. Hay un capítulo, un arma de guerra de la que usted habla, que es siembra cizaña. Leo textualmente, ya lo decía Maquiavelo, una buena estrategia de invasión comienza por apoyar a las minorías locales para que se vuelvan contra la mayoría
y debilitar así a los poderosos en su propio país. ¿Esto lo hemos visto en España? El Sergio ya sabe que como militar no puedo hablar de temas nacionales, pero bueno, por ser usted voy a hacer una ligerísima excepción sin entrar en el fondo. Lo que estamos viviendo, si hablamos del caso de la posible injerencia de Rusia en este proceso catalán, hay que tener en cuenta lo mismo. Vamos a abrir un poco el foco. Aquí podría haber dos objetivos principales. Un objetivo que sería geopolítico, en el sentido de la pugna que existe entre Estados Unidos y Rusia, que están aprovechando ambos dos, y digo ambos dos, lo que está sucediendo en España para atacarse mutuamente, sin lugar a dudas, pero esto lo hemos visto ya en otros escenarios, y también ese aspecto ideológico, también una vez más. Por un lado, a Putin, esos ultraliberales, también le están atacando, llevan mucho tiempo atacándole, en muchos otros escenarios, se le atacaron cuando los Juegos, por ejemplo, de Sochi, se le han atacado en su propio territorio, con organizaciones que se han financiado. Hay una manera de intentar también debilitar a Rusia y se aprovecha en este caso la cuestión catalana, sin lugar a dudas. Pero como digo, el saber exactamente, a ciencia cierta, que haya sido Rusia como país, no digo que los ataques algunos no hayan provenido de territorio ruso o que se crea que hayan provenido de territorio ruso, como digo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la trazabilidad de cualquier acción cibernética es muy difícil de saber. El gobierno español dice que tiene constancia de que proceden de Rusia esos ataques, pero no tiene constancia de que sean del gobierno. Pero es que, Sergio, esos hackers o influencers, porque en realidad no han sido ciberataques, han sido simplemente acciones de influencia, de desinformación, eso se alquila. Y pueden ser expertos, que los hay muchísimos en Rusia, pueden ser expertos que se les haya alquilado por otro servicio de inteligencia o por otro país. ¿Y hay alguna manera de contrarrestar eso? Hay maneras eficaces. Desde la órbita de la defensa nacional. Hay maneras de hacerlo y en España tenemos grandes expertos, tanto en la administración como particulares, tenemos grandísimos expertos y se podría haber hecho probablemente de una manera mucho más rápida en los momentos iniciales. Pero como digo, es que es muy difícil saber quién puede haber detrás de verdad de todo este tipo de manipulación o de desinformación. Bueno, ya adelanto que no todas vais a poder hacer preguntas, Nieves sí, porque me lo pedía con insistencia, ahora ya todas, ¿no? Pero me queda una. ¿Hay carrera espacial como en la Guerra Fría? Absolutamente. ¿Va ganando alguien? Lo que pasa es que no nos enteramos. ¿Quiénes vamos ganando? China. Va ganando China. Vaya. Va ganando China. Y es China la que va a conquistar la Luna y la que va a conquistar Marte. Pero además en muy poco tiempo. ¿Y por qué se daba tanta publicidad en plena Guerra Fría y nos enteramos tan poco ahora? ¿Qué pasa? Porque ahora parece que tenemos otros temas, lamentablemente, que parece que solamente nos preocupa la longitud de la corbata de Trump, cuando hay temas interesantísimos detrás de todo eso. Nieves. Pregunta muy breve, porque vamos mal de tiempo. ¿Usted cree que habría que regular mejor el trabajo de Facebook y Twitter como órganos de divulgación y también de inserción publicitaria en beneficio de candidatos, en este caso de Trump, de Obama? Es decir, ellos apuestan por la autorregulación, que siempre es más peligrosa, porque cada uno se regula como cada uno quiere, ¿no? ¿Usted cree que habría, por parte de la Unión Europea, por parte de los países en general, una mayor petición de control y de transparencia a estas plataformas? Pero es que entonces nos convertiríamos como Corea del Norte. Estamos acusando a Corea del Norte que no permite a sus ciudadanos usar las redes sociales, o en China, que las tiene también muy limitadas. No podemos hacer eso, es que iríamos contra nuestros propios principios y valores democráticos. Yo creo que lo que hay que hacer, yo creo que sobre todo es cuando hay una narrativa que no sea conveniente para los intereses del país, inmediatamente con los expertos que los tenemos, aprovecharlos para que exista una buena contranarrativa. Pero yo creo que las prohibiciones no son adecuadas. Esto ya lo tratamos incluso en el tema del terrorismo. No me refiero a prohibir las plataformas, sino a que ellas den cuenta de cómo están trabajando para esos partidos. En este momento, ¿podemos verlo? Creo que está en este mismo instante Mariano Rajoy en esa entrevista en la cadena COPE, hablando justo ahora de injerencias. Autonómicas convocadas por el presidente del Gobierno de España con arreglo a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esos son pasos adelante muy importantes. Y la gente, por lo menos la que es inteligente, suele tomar nota. ¿Considera usted, de alguna manera, que las empresas que han salido de Cataluña... Entrevista en directo, está hablando ahora Mariano Rajoy, justo por eso creo que lo escuchábamos, está hablando de cómo defenderse
en el exterior de España, en el extranjero, de esos ataques. Y luego seguimos escuchando, luego escuchamos algún destacado más. Por ir concluyendo, una pregunta más, Fátima, venga. Sí, señor Baños, dice que es complicado ver la autoría de Rusia en todos estos ataques, sobre todo los que se refiere a Cataluña, pero la guerra de la información es una estrategia militar que está perfectamente definida en la doctrina militar de la Federación Rusa desde ¿cuándo? Desde el 2014 aproximadamente, ¿no? No, desde principios del siglo XX. Entonces, y han sido, y están demostrado que además ese tipo de ataques ha venido de Rusia. De todas maneras, ¿por qué Europa está en pañales en cuanto a estos delitos de ciberterrorismo o de ciberguerra, que se ha demostrado ahora además que son pues una de las partes más importantes de cualquier ataque militar? Lo hemos visto en Crimea, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Cataluña en este caso, ¿no? Que es desestabilizar. Sí. La desinformación, los grandes maestros son los rusos, sin lugar a dudas. La crearon, como digo, a principios del siglo XX. Actualmente pues emplean los medios que están a disposición de ellos, que es el ciberespacio. Tan importante es, tiene usted razón, que fíjese, hace como un par de meses Estados Unidos ha elevado a nivel de mando estratégico su mando de ciberdefensa, que por cierto, ya no en estos países ya no se llama ciberdefensa, se llama ciberguerra, claramente porque es mucho más que la defensa, sin lugar a dudas, porque ellos también hacen muchísimos ataques, y los hacen todos los grandes países, no solamente son unos, porque nosotros vivimos ya en dos planos, vivimos en un plano físico y en un plano virtual, y tan importante es el uno como es el otro, y el que no se conciencie de eso, desde luego va perdiendo la guerra, y hay algunos países que todavía no se acaban de concienciar, entre otras cosas, porque eso cuesta muy caro. Alemania va a contratar a 6.000 expertos precisamente para su campo de ciberdefensa o de ciberseguridad. Esto es fundamental. Si queremos proteger un país, no basta con protegerlo, como digo, físicamente, de modo convencional, sino también que hay que hacerlo en el ciberespacio. Si me permite, Sergio, le voy a contar un caso que sabe muy poca gente. En 30 segundos. 30 segundos, para que veamos la importancia que tiene esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando se decía que Corea del Norte había atacado a Estados Unidos a través del tema de la película de Sony, que ridiculizaba a su líder? Estados Unidos lanzó un ataque cibernético contra Corea del Norte. ¿Saben dónde estaba el servidor que fue atacado y destruido? En Galicia. En Galicia. En Galicia. Para que veamos, para saber dónde está la trazabilidad de todos estos ataques o de todas estas influencias cibernéticas. Imposible. O tremendamente difícil. Lo diga quien lo diga. Lo que pasa es que hay otros muchos intereses. Pues para entender esto y otras muchas cosas, Pedro Baños acaba de publicar Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, editorial Ariel. Ahí encuentran un montón de respuestas más y eso que hemos hablado de unos cuantos asuntos que Pedro Baños analiza aquí. Muchas gracias. Encantado, Sergio. Un auténtico placer. Buenos días.